Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos, bienvenidos a esta escuela bíblica. Gracias a Dios por darnos esta hermosa oportunidad de congregarnos, de estar en su presencia. Bueno, gracias al Señor porque Él está siempre en nuestra reunión, en nuestro culto. Y aquí está Él, gloria al Señor. Así que, bueno, les doy los saludos también de mi esposo. Él está en Pitalito con su papá, ha estado bastante delicadito, así que les rogamos que sigan orando por ellos, su hermano Artemo y nuestra hermana Gladys, que han estado bastante delicados de salud. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, amigos. Voy a invitarles para que se ubiquen en pie y quiero que leamos allá en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Amén. Gloria al Señor. Bueno, leamos en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa porción bíblica, ¿verdad, hermanos? Un reconocimiento de la grandeza de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, que la palabra del Señor en esta mañana corra y sea glorificada en cada uno de los que estamos aquí en nuestro corazón y aún trascienda estos muros, gloria al Señor y el tiempo. Señor Jesucristo, bendito y soberano Dios, en esta mañana estoy una vez más delante de tu presencia. Te doy gracias, muchas gracias, Señor, porque tú sigues con nosotros y es tu palabra la que va a ser predicada. Te pido que tomes mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, una vez más te lo pido, para que esta palabra gloriosa corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro oído, para escuchar y atesorar tu palabra. Y te pedimos que esta no vuelva vacía, sino que produzca en cada uno de nosotros el querer como el hacer, por tu divina voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar de esa sabiduría que viene de lo alto. Amén. Esa sabiduría que viene de Dios. Gloria al Señor. Aquí en la porción que hemos tomado de Romanos, el apóstol, hablando y reconociendo la grandeza de Dios, nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Grande es, la palabra del Señor es muy grande y en esta porción me llena de mucho regocijo, hermanos. No sé, yo creo que cada uno de nosotros cuando leemos la palabra del Señor nos gozamos, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que el Señor nos ha permitido tener la palabra de Él para poder meditar en ella. Gloria al Señor. Cuando el apóstol reconoce la grandeza de Dios y habla de su sabiduría, no solamente en esta epístola, también en varias epístolas, varias porciones bíblicas encontramos sobre la sabiduría de Dios. Y quiero que tomemos aquí en Primera de Corintios, el capítulo primero, desde el versículo 17 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo,
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. La palabra de la cruz para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Gloria al Señor. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Gloria al Señor. Porque es que, hermanos y amigos, cada uno de nosotros, el hombre en su naturaleza humana, cree tener sabiduría. Y por allá hay una porción bíblica que dice que los judíos piden señales, pero los griegos buscan sabiduría, porque el hombre busca la sabiduría. Pero ¿cuál sabiduría busca el hombre si no es la sabiduría humana? Si nosotros pudiéramos meditar un poco en la grandeza de la sabiduría de Dios, aún muchas veces nosotros mismos, hermanos, quisiéramos como limitar el pensamiento de Dios a nuestro pensamiento. Pero el pensamiento de Dios es más alto que nuestros pensamientos. Amén. Sus caminos más que los nuestros, dice la palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos aún nos metemos como en el pensamiento del hombre y queremos juzgar al hombre, pero la mente de Dios es grande. Gloria al Señor, es alta, es sublime. Y el apóstol dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amén. Es posible, hermanos, que estemos viviendo tiempos en que la ciencia haya avanzado en gran manera. Amén. Haya mucho conocimiento en tecnología, el conocimiento humano también haya avanzado, de tal manera que estamos en un tiempo que pudiéramos decir que es un tiempo de letras, de conocimiento. Pero en el conocimiento del hombre y en la sabiduría del hombre hay necedad, hay dureza de corazón, ¿verdad? Y mientras más sabio se siente el hombre, más necio se vuelve. ¿Por qué? Porque desconoce la grandeza de Dios. Si nosotros hoy pudiéramos siquiera un poco, pudiéramos o deseáramos tener un poco de la sabiduría de Dios, pudiéramos comprender cuál es el propósito de Dios con el hombre. Gloria al Señor. Y cuando Pablo habla a los corintios, porque ustedes ya conocen que Pablo hizo varios viajes a diferentes lugares y entre esos pues fue a Corinto y conoció algo de las creencias de los corintios. Y hablando a la iglesia directamente, en este capítulo 1 pues inicia reconociendo de algo que estaba sucediendo en Corinto, y es que algunos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, y otros decían: yo soy de Cristo. Porque en la sabiduría humana, hermanos, a veces nosotros tratamos de ajustar el pensamiento de Dios a nuestro pensamiento. Y algunos decían: yo soy de Pablo, porque seguían las enseñanzas de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos, otros de Cefas, porque a cada uno de ellos les había enseñado alguno de estos hombres. Pero Pablo les dice: ¿acaso está Cristo dividido? Reconociendo que Dios es uno por la eternidad, hermanos, y que Dios es quien dirige esta iglesia. La iglesia del Señor, hermanos, esta iglesia que hoy, por la gracia del Señor, en este lugar estamos reunidos, hemos sido comprados a precio de sangre preciosa.
Y Dios nos reveló su nombre porque a Él le plació en su sabiduría enseñarnos sus misterios. Y uno de sus misterios es entender y conocer que Jesucristo es Dios por la eternidad, que no hay otro Dios y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entender y comprender la doctrina del Señor, hermanos, para eso es necesario pedirle al Señor sabiduría. Amén. Yo estaba, en estos días estaba dando unas enseñanzas y muchas veces nosotros no entendemos ni por qué practicamos ciertas cosas en la iglesia. Por ejemplo, le preguntaba a unos hermanos, ¿usted sabe, por ejemplo, por qué las mujeres en la iglesia usan vestido y no usan pantalones? ¿Qué es lo que las motiva? ¿Qué es lo que hace que en la iglesia haya esa diferencia con el mundo? Y algunos no me supieron responder, o no me pudieron responder, porque a veces no sabemos ni entendemos cuáles son los misterios de Dios y cuál es su palabra. Amén. Pero cuando nosotros nos metemos en el pensamiento y en el propósito divino, podemos comprender grandes cosas que nos permiten llevar la palabra de Dios a un mundo que no conoce a Dios, a la gente que está perdida, hermanos. Si nosotros alcanzáramos como a visionar el mundo que estamos viviendo, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, la palabra del Señor dice que los últimos días, el último tiempo es el tiempo más peligroso. Y damos gracias al Señor porque nos tiene hasta ahora, ¿verdad? En este tiempo estamos nosotros. Pero en este tiempo en que abunda la maldad, hermanos, sobreabunda la gracia de Dios. Pero esta gracia de Dios es dada a los hombres mediante su palabra y mediante un pueblo que ha conocido al Señor en la sabiduría de Dios. Amén. Y vamos a tomar una cita bíblica porque quiero que entendamos un poquito sobre esto de la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Santiago capítulo 3, versículo 17. Gloria al Señor. Subamos un poquito, hermana, al 15, por favor. Del 14 en adelante. Bueno, aquí dice, pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es, ¿qué? ¿Sabiduría qué? Terrenal, animal y diabólica. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que la sabiduría terrenal es muy diferente a la sabiduría de Dios. Amén. Hermanos, entendamos algo. Muchas veces nosotros en nuestra sabiduría propia, pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios porque hay esto que mencionaba en el versículo 14, que donde hay contención, hay celos amargos en nuestro corazón, a veces nosotros, hermanos, nos creemos más sabios que los demás hermanos. Pensamos que sabemos más que los demás, que quizás podemos predicar mejor, que quizás podemos evangelizar mejor, que yo soy el mejor, y nos pasa como aquel fariseo y el publicano que estaban allá diciendo el fariseo, gracias Señor porque yo ayuno todos los días, porque yo... Y hablaba de lo que supuestamente él hacía para Dios. Pero estaba allá el publicano diciéndome, perdóname Señor, ¿cierto? Y reconociendo su pecado. ¿Cuál es la sabiduría humana y cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría terrenal humana, hermanos, tiende siempre hacia el mal, pero la sabiduría de Dios tiende siempre a buscar la gracia de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Gloria al Señor. Y entonces dice en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal, la diabólica.
El versículo 16 dice, porque donde hay celos, el versículo dice, y contención allá hay perturbación y toda obra perversa. Y el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es que, primeramente, ¿qué es? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que es de lo alto. Es la sabiduría que nosotros deseamos. Es la sabiduría que nosotros debemos anhelar. Cuando Salomón estuvo allá orándole al Señor y el Señor se agradó de Salomón, le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón pidió sabiduría. Pero sabiduría ¿para qué? ¿Para qué quisiera usted obtener sabiduría, hermano, hoy? Porque yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros queremos sabiduría. No sé si usted la quiera, pero yo personalmente cada día le pido al Señor sabiduría. Pero ¿para qué quiere la sabiduría? ¿Con qué propósito queremos sabiduría? Porque la palabra del Señor dice que si alguno desea sabiduría, ¿qué dice? Pídasela al Señor y Él la dará, ¿qué? Abundantemente y sin reproches, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que si cada uno de nosotros queremos vivir de manera agradable al Señor, tenemos que pedirle sabiduría. Amén. Pero esa sabiduría que le pidamos al Señor sea como la que pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría no para su provecho, sino ¿para qué? Para el provecho de su pueblo, ¿verdad? Porque dijo, dame sabiduría para gobernar que es tu pueblo. Amén. Y yo quiero invitarles en esta mañana, hermanos, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, en que la fe está menguando, en que la oración está menguando. Tenemos que ser conscientes, hermanos. Yo no estoy aquí acusando a nadie, ni le estoy de pronto en esta mañana diciéndole que usted no ora, pero cada uno, la conciencia le dice qué está haciendo delante de Dios. Pero créame, hermanos, que es un tiempo bastante difícil. Ha menguado la fe, está menguando la oración, el congregarnos. Gracias a Dios por este buen número de hermanos que hoy estamos aquí. Y gracias a Dios porque Él está despertando nuevamente el sentir en cada uno de nosotros, de buscar su presencia gloriosa. Pero créame, hermanos, que estamos viviendo el tiempo en que sobreabunda el pecado. Sobreabunda en tal manera que, hermano, usted sale por la calle donde usted está, siente las fuerzas del mal, siente una presión, y si usted no siente nada, hermano, no sé qué esté pasando con usted. Pero tenemos que ser conscientes que estamos viviendo un tiempo muy difícil y que pudiéramos decir que es el último tiempo. Y qué bueno, hermanos, preguntarnos, ¿para qué me tiene el Señor hoy en este tiempo? ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios con usted para este tiempo? ¿Sí se ha preguntado, sí se ha hecho esa pregunta? Amigo, usted que está hoy en este día aquí, en esta mañana, por la gracia del Señor, porque todo es por la gracia del Señor. Hoy que usted está aquí en esta mañana, le invito para que reflexione. ¿Por qué usted está en este tiempo, en este mundo? Si nosotros conocemos la historia de la humanidad ha pasado por muchos tiempos difíciles, tiempos de gloria, pero también tiempos muy difíciles. Y yo creo que este tiempo que estamos viviendo es uno de los más difíciles. Es posible que ya hayamos pasado ese tiempo tan duro de la pandemia. Gracias a Dios. Muchos perecieron en la pandemia, ¿verdad? Pero nosotros seguimos y seguimos con propósitos. No seguimos para ocupar un lugar en el mundo, no, hermanos. Ni estamos aquí en la iglesia del Señor para ocupar una silla en cada culto que se hace, no. Estamos con un propósito. Y doy gracias al Señor por todo lo que están haciendo el grupo de misiones. Y gracias a Dios
Porque Dios en su sabiduría estableció ministerios. Y entonces no todos pueden estar allá en misiones. Entonces hay unos que son evangelistas, porque Dios los estableció evangelistas. Pero hay otros que son pastores, porque tienen que administrar la grey del Señor. Y hay otros que son maestros, porque tienen que enseñar la palabra y los misterios de Dios. Gloria al Señor. Esa es la sabiduría de Dios. A otros estableció apóstoles y a otros profetas. Y bueno, algunos dirán, bueno, el último profeta fue hasta Juan. Sí, hablando del profeta según el antiguo pacto. Pero según el nuevo pacto hay profetas que se hablan en el Nuevo Testamento. En la iglesia del Señor hay profetas. ¿Y cuál es el profeta, hermano? El profeta es aquel que con sabiduría de Dios le enseña a usted lo que debe hacer para la gloria de Dios. Este es el profeta. El profeta es aquel que le dice, hermano, si usted sigue por el camino que usted va, se va a perder. Y le muestra lo que puede suceder y cosas suceden. Porque Dios le usa por medio de revelación. Gloria al Señor. Y si hablamos de los profetas, en este tiempo hay 3 tipos de revelaciones. Pero no les voy a seguir hablando de la revelación porque estamos hablando de la sabiduría. Amén. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes quieran sabiduría en esta mañana. Si usted le pide sabiduría a Dios para aconsejar, Dios le va a dar sabiduría para aconsejar. Si usted le pide sabiduría al Señor para predicar, créame que el Señor le va a dar sabiduría para predicar. Si usted le pide sabiduría al Señor para orar, vamos a orar con sabiduría en el Espíritu. Porque hay muchas oraciones que no llegan a la presencia de Dios. Créanme, hermanos, hay muchas oraciones que no llegan. Porque no se hacen oraciones en el Espíritu, no se hacen las rogativas como Dios quiere que se hagan, sino que se hacen. Por ejemplo, cuando nosotros oramos y la oración llega a Dios es porque lo hacemos con nuestro entendimiento y lo hacemos con nuestro corazón. Pero muchas veces, hermanos, yo creo que a todos nos ha pasado, que decimos, vamos a orar por los enfermos. Y estamos orando por los enfermos y estamos orando, pero hacemos como una oración repetitiva, como la hacíamos en la tradición, y no le ponemos ahí el sentido y pensamos cuál hermano está enfermo y sobre cuál queremos que el Señor haga su obra. Y son oraciones a veces sin sentido, pero cuando nosotros hacemos la oración con sabiduría, la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Hermanos, ¿por qué no estamos recibiendo si estamos pidiendo al que lo da todo? Porque muchas veces decimos, es que yo oro y el Señor no me responde. ¿Será que nos falta sabiduría para orar? Aún para eso debemos tener sabiduría, hermano. Por allá dicen que cuando le decimos al Señor, Señor, dame paciencia, el Señor envía ¿qué? Pruebas, ¿cierto? Señor, dame paciencia. Pues le van a llegar pruebas para que sea probada su paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos orar. Sí, hermanos. Y yo lo tengo por experiencia. Pero que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en todo. Amén. Y estableció profetas. Y estableció apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles? ¿Sí saben cuáles son los apóstoles? De los que habla esos 5 ministerios, esos 5 dones ministeriales que Dios estableció. Los apóstoles son los que llevan el mensaje a otros lugares. Porque el Señor a los 12 que constituyó apóstoles, ellos no se quedaron ahí para predicar solamente ahí, sino que fueron predicadores de la palabra del Señor. Amén. Los misioneros hacen parte de ese ministerio del apostolado. Gloria al Señor. Y qué bueno, hermanos, porque esta es la sabiduría de Dios. ¿Ustedes se imaginan nosotros humanamente estableciendo la iglesia del Señor? Humanamente ya habría fracasado, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios es profunda, es alta, es sublime, es grande. Gloria al Señor.
Y la palabra del Señor dice que Él subió a lo alto y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto que subió a lo alto? A lo alto es la sabiduría de Dios. Lo alto es la sabiduría de Él. Y en su sabiduría dio dones a los hombres. ¿Usted sabe que Dios, qué don le ha dado Dios? ¿Ya lo tiene claro? Porque cuando habla de los dones dice que habla que el de la fe, ¿verdad? Dones espirituales, porque hay diferentes dones. Hay muchos dones. Los dones, ¿qué es un don? El don es un regalo que Dios nos da. Es un regalo. Y Dios ha dado diferentes dones. Y hay dones que son espirituales. Estos dones que les mencionaba anteriormente, que son ministeriales, son para ministrar la obra del Señor y la palabra de Dios. Pero los dones espirituales son los que Dios nos ha dado a muchos. Yo no sé cuántos dones le haya podido dar el Señor, porque nos ha podido dar más de un don. Entonces, cuando habla de los dones, habla el de la fe, habla del de hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Sí han escuchado? ¿Sí lo han leído? El de profecía, el de hablar en lenguas, el de interpretar lenguas. Y hay diferentes dones. Y también nos ha dado el don de servir. Y entonces el Señor dice que el que sirva, que lo haga ¿con qué? Con diligencia, ¿verdad? Si lo han leído, vamos a buscarlo por allá en... Creo que está... Alguien que me colabore, si por ahí lo tienen. Primera de Corintios, sí, aquí los tengo. Dones espirituales. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y cuando hablamos de esos dones espirituales, hermanos, son los dones que el Señor nos ha regalado para servicio de la iglesia. Amén. Dice, ¿sabéis que cuando era gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos llaman a Jesús Señor? Gloria al Señor. Él es el Señor de señores. Aleluya, Él es el Dios Todopoderoso. Y esto lo podemos entender por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da ¿qué? Sabiduría. Amén. Entonces sigue diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que el que predica, el que evangeliza, el que enseña, ¿verdad? Lo hace por el Espíritu de Dios y para gloria de Él, gloria al Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra ¿de qué? De sabiduría. A otro palabra de ciencia según el Espíritu. Hermano, ¿será que usted tiene palabra de sabiduría? Hágase la pregunta, hermano. ¿Tiene palabra de ciencia? Gloria al Señor. Según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Así que si usted ve que hay un hermano que el Señor lo usa para sanar, la obra es del hermano, la obra es del Señor. Del Señor, porque es el mismo Espíritu. Al hermano le ha dado el Señor ese don, y los dones son ¿qué? Irrevocables. Los dones son irrevocables. Si el Señor le ha dado ese don, que lo ministre según el Espíritu, gloria al Señor. Entonces a uno le han dado fe, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros. Hermanos, ¿usted sí ve milagros en este tiempo?
Sí, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser administradores de ese don. Porque es que el Señor hace milagros en la medida que nosotros le permitamos hacer milagros. Gloria al Señor. ¿Y qué es un milagro? Si saben que es un milagro, es algo sobrenatural. Es algo que aún ni la mente del hombre lo puede describir o percibir. Gloria al Señor. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular así como él quiere. Y luego dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que aquí no hay diferentes espíritus, aquí es el espíritu de Dios, gloria al Señor. Y bueno, y ahí continúa la palabra diciendo la función que tiene cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. ¿Por qué yo he tomado esta porción bíblica y estoy hablando de los dones? Hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos dones y no los administramos. Es más, algunos ni conocen que tiene ese don. Por allá la palabra del Señor habla de los talentos. No sé si ustedes recuerdan la parábola de los talentos. Que el Señor le dio a uno, sí, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio un talento. El talento que le dio, al que le dio 5, él lo multiplicó. ¿Y qué son los talentos? Son esas capacidades que el Señor nos ha regalado, innatas en nosotros. Entonces, hay hermanos que se les facilita hablar con otras personas, ¿cierto que sí? Y entonces tienen esa facilidad de hablarle y de llevarle el mensaje de Dios. Pero hay otras personas que no tenemos tanta facilidad para eso, porque quizás no ha sido el don que el Señor nos ha regalado. Hay personas que con facilidad sirven a otras personas. Hay hermanos que dicen, no hermano, ¿qué hay que hacer? Venga, yo le ayudo, ¿verdad? Hay cosas que son innatas, que son nuestras, que van en nuestra personalidad, esas capacidades que el Señor nos ha regalado. Pero todas, hermanos, son para servicio del Señor. Gloria al Señor. Así que el que tenía un talento, al que el Señor le dio un talento, porque es que el que nos da todo esto, conoce la mente y el corazón del hombre. Y Él nos da según nosotros, nuestro corazón esté dispuesto a recibir. Amén. Entonces cuando Él le dio al que le dio un talento, fue a reclamarle y le dijo, no, yo escondí el talento porque tú eres severo. Es más, ni siquiera lo he sacado. Y el Señor le dijo, quítenle el talento y déselo a otro. Y eso hace el Señor con nosotros. Hermanos, Dios nos ha dado talentos y nos ha regalado dones. Si usted no ha descubierto, hermanos, cuál es su talento, cuál es su don, pídale al Señor ¿qué? Sabiduría para poder comprender el propósito de Dios. Porque Dios nos llamó con propósitos. Mira, hermanos, estamos hablando de la sabiduría de Dios. ¿Quién le dijo a Dios que lo aconsejara? Es una porción bíblica que por allá Job, cuando estaba Job angustiado, ¿cierto? El Señor le habla a Job y le dijo a Job, ¿quién le dijo a Dios que lo aconsejara? ¿O a quién le pidió el Señor consejo para hacer las cosas que ha hecho? Nadie, porque Dios tiene toda la sabiduría. Amén. Y hermanos, en su sabiduría Dios nos ha regalado. Mira, hermanos, nosotros no éramos nada. Nosotros humanamente no somos nada. Yo no sé el hombre por qué se jacta de sí mismo si el hombre no es nada comparado con la grandeza de Dios. Hay hombres en el mundo que tienen mucha fama, mucho dinero, han alcanzado muchos logros, pero ¿para qué les sirve todos esos logros si su mente está entenebrecida?
Pero nosotros que somos tan pequeños, quizás tan insignificantes para el mundo, tenemos lo más grande y es el conocimiento de Dios. Tenemos la mente de Cristo, hermano, tenemos la mente de Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Esto es lo más grande. Aquí yo no creo que ninguno de nosotros anhelemos riquezas. Yo no sé si hay alguno, y si alguno está en esa posición, yo le invito para que mejor anhele sabiduría. Porque la sabiduría de Dios que viene de lo alto nos lleva a la vida eterna, a lo que permanece para siempre. Las riquezas perecen, se acaban en un instante. Pero esto que nos ha dado Dios en su sabiduría, nos lo ha regalado para su gloria y para su honra. Gloria al Señor. Al Señor le plació darle sabiduría a Salomón porque el Señor conocía el corazón de Salomón. Salomón no pidió sabiduría para vanagloria de él. ¿Qué iba a saber Salomón? Que aún los reyes de otros lugares vendrían a conocer de su sabiduría. Ni siquiera pensó en eso cuando pidió sabiduría. Pero Dios se la dio tan grande que sorprendió al mundo entero, porque no hubo otro hombre en la tierra como Salomón lleno de sabiduría. Gloria al Señor. Usted se imagina, hermanos, este puñado de hermanos que hoy estamos aquí, estos amigos, ¿por qué no incluirlos también? Pidiendo sabiduría de Dios para beneficio de la humanidad, para salvación de las almas. ¿Qué cosas tan extraordinarias pudiéramos hacer, hermanos? Poder entender, hermanos, que Dios le ha traído a la iglesia del Señor, a su iglesia, para cumplir propósitos grandes. Mire, los propósitos de Dios no son pequeños. Los propósitos de Dios son grandes, muy grandes. Hermano, yo le invito en esta mañana, no se sienta tan pequeño porque Dios nos ha puesto en lugares grandes, en lugares altos. Y Dios lo puede estar usando a usted así como usted se sienta quizás pequeño, los demás lo miren como insignificante, lo puede estar usando para hacer cosas extraordinarias. Sí, hermanos, porque eso hace Dios. Dios de la nada hace lo que es. Gloria al Señor. Y de pronto usted hoy esté desapercibido y esté pensando de pronto ni siquiera esté pensando en qué puede hacer por la obra del Señor. Pero es posible que Dios tenga con usted pensamientos muy grandes. Yo le invito para que se meta en el propósito de Dios, en el pensamiento de Dios. Y si le falta sabiduría, pídasela a Él. Pídasela a Él porque Él se la va a dar abundantemente. No sabiduría para vanagloria suya, hermano. Miren, hermano, Dios nos conoce. Él sabe. Aquí en esta mañana Dios está hablando y sabe qué corazón está recibiendo la palabra de Dios. Y créame, hermano, que en cada uno de los que está recibiendo palabra de Dios, hoy el Señor va a derramar sabiduría. ¿Por qué? Porque está despertando el deseo de querer el hacer la voluntad de Dios. Si el Señor hoy está hablando de esta manera, hermanos, bueno, yo no sé, la verdad les digo, no tenía hoy un mensaje para hablar. Y yo llegué aquí esperando que alguno de los de misiones predicara la palabra del Señor. Pero cuando no, vi que no había nadie y pregunté, le dije ahí arrodillada, Señor, tú sabes la palabra que nosotros necesitamos, porque yo necesito tu palabra. Hoy, hermanos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, nosotros nos estamos dejando arrastrar por las corrientes de este mundo. Y desafortunadamente, hermanos, desafortunadamente, la obra del Señor no está avanzando como debería avanzar, pero esta obra es del Señor. Y créame, hermano, que si usted no cumple, no hace la obra del Señor que Dios ha puesto en usted, Él llama a otro que sí la haga, porque ese es el Señor y la obra de Dios no se puede detener. Hay hermanos antiguos aquí en la iglesia que trabajaron mucho y gracias a Dios por ello. Pero hay otros que se han conformado y aunque pudieran trabajar más, no lo están haciendo.
Y hay hermanos que han llegado nuevos y hay amigos que hoy están aquí que Dios los tiene para grandes cosas. Y de estos amigos que están aquí, lo digo en el nombre de Jesús, van a haber predicadores, van a haber evangelistas que van a llevar el mensaje a otras personas para salvación. Porque el propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros nos hemos conformado con esa palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero el propósito de Dios es que ninguno se pierda. ¿Por qué no pensamos en grande, hermanos? Y le decimos, Señor, que sean muchos los escogidos, porque Dios es soberano. Dios es soberano, hermanos. No limitemos al Señor a nuestra mente. Nuestra mente es reducida, es pequeña, pero la mente de Cristo es grande, es inmensurable. Gloria al Señor. Dejemos que Él sea el que obre, hermanos. Permitámosle al Señor obrar en nosotros. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está la presencia de Él. Oh, aleluya. Oh, alabanzas. No sé lo que usted está sintiendo, hermano, pero deje que el Señor lo toque. Deje que el Señor se mueva en su vida. Deje que el Señor obre. La humanidad, hermano, la humanidad se está perdiendo. Y estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. No sé si usted es consciente de esto. Parece que nos estamos acostumbrando a muchas cosas. Anoche la hermana Marley hablaba que aún en los se está metiendo esa ideología de género como si fuera algo natural. Ella hablaba de la música, pero no solo la música, hermanos. Las doctrinas que se están predicando, que se están hablando en este tiempo, hablan de la ideología de género como algo natural. Pero nosotros no podemos olvidar que la obra del Señor es perfecta. No podemos olvidar, hermanos, que el Dios que tenemos es perfecto, que todo lo hizo perfecto y que todo lo sigue haciendo perfecto. Así que no seamos conformes. En esta mañana yo les invito para que salgamos de esa zona de confort. Ahí tan tranquilitos, hermanos, hay mucho por hacer. Yo no sé, solamente el Señor lo conoce. ¿Cuántas veces usted en la madrugada se levanta a orar, a pedirle al Señor sabiduría y fuerzas? Porque no solamente necesitamos sabiduría, necesitamos fuerzas. Es posible que nuestro espíritu esté dispuesto, pero la carne es débil. Y es posible que usted quiera hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Y es posible que usted quiera dar buen testimonio, pero la carne es débil. Así que necesitamos que el Señor nos dé fuerzas también para vencer lo malo y hacer lo bueno. Hermanos, nosotros no estamos solos. Vea, cada día cuando usted se levanta, ahí está Dios. Si usted va aún a bañarse, allá está Dios. Si usted se sienta a desayunar, ahí está el Señor. Si se va al trabajo, Él sigue con usted. Si va usted en el camino, ahí está el Señor. Aleluya. Cuando usted se viene para el culto, aquí está el Señor. Cuando usted está allá en su habitación y se arrodilla a orar, ahí está el Señor. Cuando se acuesta, el Señor sigue con usted. Mientras duerme usted y descansa, ahí está el Señor velando el sueño. ¿Acaso nos ha dejado un solo instante solos? Nunca. Escuchamos los testimonios, ahí está el testimonio del hermano Héctor. Y escuchamos en la noticia, y ha sido revuelo nacional, ¿verdad?, de lo que sucedió acá en el Huila. Y ahí estaba el Señor librándolo.
ahí está el Señor guardándolo. Que el Señor nos dé cada día sabiduría para comprenderlo y entenderlo, hermano. Así que cuando usted está enojado, ahí está el Señor escuchando. Si está diciendo palabras sabias, ahí está el Señor dándoselas. Y si está así, diciendo palabras necias, el Señor está escuchándolas. ¿Acaso nos podemos esconder en algún lugar del Señor? No hay lugar. No hay lugar. El hombre en su sabiduría humana desea su felicidad y busca la felicidad por allá, esa felicidad ficticia. Y entonces el hombre se emborracha, el hombre, hace todo lo que hace por placer, pensando que es felicidad. Porque esa es la sabiduría que humana, terrenal, ¿verdad? Pero nosotros en la sabiduría de Dios nos gozamos en su presencia. En la sabiduría de Dios nos gozamos en su palabra. En la sabiduría de Dios nos gozamos hablándole a otro de la palabra del Señor, así nos menosprecien. En la sabiduría de Dios deseamos bien al que nos desea mal. Amén. Y en la sabiduría de Dios nos disponemos para servirle a Él. Porque lo que usted es, hermano, es para la gloria de Dios. Lo que yo soy, soy para la gloria de Dios. Por eso Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que soy, lo soy por Él y para Él, hermanos. No sé si usted pueda reconocerlo en esta mañana. No sé si usted en esta mañana, hermano, quiera meterse en ese propósito divino y decirle al Señor, aquí estoy, Señor, dame sabiduría. Sabiduría para llevar tu palabra a las almas. Sabiduría, Señor, para orar. Sabiduría, Señor, para aconsejar. Sabiduría, Señor, para dirigir mi familia. Sabiduría, Señor, para dirigir mis emociones, mis sentimientos y todo lo que soy. Gloria al Señor. Porque lo que debemos de anhelar, hermanos, es la sabiduría que viene de lo alto. Y hoy está sobreabundando en este lugar. Esa sabiduría que viene de lo alto sobreabunda aquí. Así que voy a invitarles que estén en pie, hermano. Y si alguno desea sabiduría, pídasela al Señor. Y Él la dará abundantemente. Hermanos, cuando nosotros recibimos sabiduría de Dios, entendemos que hay cosas en nosotros que están fallando. Cuando nosotros recibimos sabiduría de Dios, nos humillamos a la presencia del Señor. Y mientras más sabio sea, más humilde sea, hermano, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Si usted quiere venir aquí al altar, si quiere estar allá y pedirle al Señor, conforme el Señor le ha hablado en esta mañana, yo le invito. Pero lo importante, hermano, es que disponga su corazón, porque ahí donde usted está el Señor, y Él conoce su mente y su corazón. Amigo, usted que está en esta mañana, doy gracias al Señor que lo ha traído, y quiero invitarle de una manera especial. Hable con Dios y pídale al Señor sabiduría para comprender su plan de salvación. Porque si hoy está aquí usted es porque quiere ser salvo, es porque quiere oír palabra de Dios, es porque quiere aprender más del Señor. Entonces le invito para que le pida sabiduría al Señor y Él se la dará. Señor Jesucristo, bendito y soberano Dios, oh, una vez más te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús, por su palabra maravillosa en esta mañana, Señor. Gracias porque has hablado en nuestra vida, Señor Jesucristo. Señor, necesitamos cada día más de ti, Señor.
Ayúdanos, Señor, a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Y danos sabiduría que viene de lo alto, que es santa, que es pura, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor, por su palabra, porque aún sigue hablando nuestras vidas para perfección de la iglesia. Bendito sea su santo y soberano nombre. Gracias, amado Dios. Gloria al nombre de Jesús. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondable su juicio y sus caminos son. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondable en sus juicios y sus caminos hoy. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de estar en este lugar. Igualmente para que Él nos guarde al salir de acá, ¿verdad? No sabemos qué trampa pueda colocar a nuestro enemigo. Hay un espíritu de muerte recorriendo todos los cuatro extremos de la tierra, pero el ángel del Señor acampa alrededor de su pueblo, ¿verdad? Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias, oh Padre Celestial, por la bendición que nos ha dado de estar en este reunidos en su santo nombre en este lugar. Te pedimos que nos guarde, Señor, que acampe alrededor de su pueblo, que guarde nuestra salida y nuestra entrada, Señor, desde ahora y para siempre, Señor Jesucristo. Oh Señor de la gloria, nos vamos con la bendición tuya, Señor, aleluya, de este lugar, pero no de tu presencia, Señor Jesucristo. Oh, alabado sea su santo nombre. Gracias, amado Jesús, porque tú vives y permaneces para siempre. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen al Señor, gloria a Dios? ¿Cuántos dicen al Señor, gloria a Dios? Hermano, no olvidando la cadena de oración que tenemos en pro de la confraternidad, gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde, gloria a Jesús. Y el culto igualmente a las 6 de la tarde en este lugar. Hoy, gloria a Jesús.